Las profundidades de la estación Celestia pertenecen a los olvidados. Debajo de los pulcros centros comerciales y las prestigiosas instalaciones de investigación yacía el submundo, donde el vapor ascendía de tuberías fracturadas y el latido del corazón de la estación bombeaba con más fuerza a través de muros corroídos. Aquí, bajo parpadeantes luces ámbar, la desesperación era moneda de cambio y la supervivencia tenía su precio. El comandante Torne Raymond se movía por este laberinto con un sigilo practicado, su gastado abrigo gris ceñido al cuerpo a pesar del calor. El aire se adhería a sus pulmones, denso por la humedad reciclada y las partículas químicas. Pero ofrecía algo que los anillos superiores no podían: anonimato. Su paso era medido, sin prisa, pero alerta. La forma de caminar de alguien que entendía el peligro lo suficiente como para evitar llamar su atención. Durante 3 años, había vivido como un fantasma dentro del vasto ecosistema de la estación. Antes un célebre xenolinguista del cuerpo diplomático interestelar, ahora un traidor sin nombre, traficante de dialectos olvidados y datos prohibidos. No se le escapaba la ironía de haber encontrado la libertad en este sofocante inframundo tras huir de las brillantes cámaras donde se dictaban las políticas y se sancionaban silenciosamente las guerras con palabras cuidadosamente elegidas. El objetivo de Torne hoy era un traficante de información que comerciaba con artefactos lingüísticos raros, específicamente cristales de memoria que contenían los supuestamente extintos patrones de aliento Santian. Había pasado más de una década desde que se encontró con alguien que reconociera el nombre, y mucho menos que poseyera fragmentos de su herencia cultural. No esperaba que eso cambiara, hasta que unas voces atravesaron el ruido de fondo del mercado. Tercer ciclo de subasta sin compradores, se quejó alguien. Mañana la llevan a procesamiento. Un desperdicio de tasas de retención. Mercancía defectuosa. Neurológicamente dañada, convino otra voz. No emite ni un sonido. Torne no debería haber mirado. Se había entrenado para no mirar. Para ignorar el comercio de la miseria que florecía en estos sectores. Sin embargo, algo en el tono desvió su atención. Apoyada contra una unidad de reciclaje de residuos había una figura tan inmóvil que podría haber sido confundida con carga abandonada. Desnuda, de piel azul celeste y manchada de mugre. Su cabello, apelmazado contra el cráneo, parecía negro en las sombras, pero a medida que la mirada de Torne se demoraba, se dio cuenta de que era del violeta más profundo, como la nebulosa más allá del puerto de observación oeste de la estación. No estaba atada, pero los marcadores de procesamiento en su tobillo hacían innecesarias las ataduras. Un brazo delgado cruzaba su pecho en un escaso gesto de protección, el otro rodeaba sus rodillas, apretadas contra su cuerpo. No reaccionó cuando un paquete de nutrición a medio comer se deslizó por el suelo hacia ella. No pareció notar a los vendedores que discutían su destino, pero Torne observó que sus labios se movían con ritmos precisos y medidos. No eran patrones aleatorios, ni locura o plegaria. Eran formas de aliento, complejas estructuras lingüísticas preservadas enteramente a través de patrones de respiración. El reconocimiento lo sacudió. En la luna fronteriza Tarsa, antes de las campañas de purificación de la alineación soberana, él había documentado estos mismos patrones de los ancianos que llevaban el conocimiento de toda su civilización en su aliento. Se creía que los Santian habían sido completamente erradicados durante los protocolos de armonía 50 años antes. Su lengua existía únicamente a través de la transmisión oral, nunca escrita o grabada, una adaptación deliberada contra la explotación tecnológica. Los Santian creían que sus espíritus ancestrales solo reconocían los patrones llevados en el aliento vivo, haciendo que su herencia cultural fuera imposible de robar o replicar por medios artificiales. Y sin embargo, aquí había una, exhalando silenciosamente códigos sagrados en el rincón más sucio de las entrañas de Celestia. Torne se acercó con una deliberada naturalidad. El vendedor más cercano a él lo observó con desinterés. ¿Interesado?, preguntó secamente. Llévatela. Nadie va a pagar las tasas de eliminación a estas alturas. Probablemente la descomposición de las articulaciones ya ha comenzado. Muda e invendible. Vale menos que tu abrigo. Torne no respondió directamente. En su lugar, se quitó su abrigo térmico y lo extendió con cuidado,
colocándolo a su alcance sin invadir su espacio. Los ojos de ella finalmente se movieron. Unos iris de azul medianoche rodeados de plata se encontraron con los suyos. No había gratitud, ni reconocimiento, solo una quietud vigilante que lo evaluaba todo. Se agachó a su nivel y habló en un idioma supuestamente borrado del universo hacía más de medio siglo. Navariz, dijo suavemente, la palabra Santián para santuario. Su patrón de respiración cambió sutilmente, deliberado, calculado. Había entendido. Un anuncio áspero resonó por el mercado. La purga del sector se inicia con la campana final. Todo material orgánico no reclamado será procesado. El cumplimiento no es negociable. Thorne se puso de pie y activó su datalet, accediendo a una interfaz de preservación cultural que las autoridades habían intentado borrar de todos los sistemas. El Protocolo de Protección del Patrimonio 37 seguía incrustado en la Carta de Gobernanza Interestelar. El mandato de preservación del conocimiento ancestral que una vez fue su especialización. No es material de desecho, informó al vendedor. La reclamo bajo la protección de herencia ancestral. Es un repositorio lingüístico viviente. No me cites regulaciones muertas, exiliado. No están muertas mientras yo viva, replicó Thorne, su voz bajando a un silencio peligroso. La estoy registrando como patrimonio cultural protegido. Es una portadora del aliento Santián. Es chatarra sin valor y sin marcadores de identificación. Thorne proyectó la sección de la carta en el aire entre ellos. El holograma vaciló, pero se mantuvo estable. Este mandato prevalece sobre la autoridad local. La interferencia constituye una violación de los estatutos de patrimonio protegido. El vendedor fulminó con la mirada la proyección, maldiciendo por lo bajo. Al otro lado del pasillo, un oficial de seguridad notó el intercambio, pero se mantuvo a distancia. Algunos protocolos perduraban en la memoria operativa de la estación, raramente invocados, pero nunca completamente borrados. Llévate tu chatarra, preservacionista, escupió finalmente el vendedor. Se deteriorará en tus aposentos en lugar de en el procesador. Thorne se volvió hacia ella. Mi nombre es Thorne. No te haré daño. Tenemos que irnos antes de que comience el ciclo de purga. Ella parpadeó 2 veces en señal de reconocimiento. Él señaló el abrigo en lugar de intentar el contacto físico. Tras un momento de consideración, ella extendió lentamente la mano hacia la prenda, envolviéndosela sobre los hombros. Cuando se levantó, sus movimientos eran inestables pero decididos. Descalza, temblorosa, su piel azul luminiscente incluso bajo la enfermiza iluminación del mercado. El vendedor se dio la vuelta mientras el oficial de seguridad observaba sin intervenir. Juntos, navegaron por los pasillos llenos de vapor, pasando junto a pantallas parpadeantes y conexiones rotas. Su presencia silenciosa detrás de él se sentía como llevar algo infinitamente precioso y peligrosamente frágil, algo que podría desvanecerse si se movía demasiado bruscamente o respiraba demasiado fuerte. Subieron por una escalera de mantenimiento hacia los niveles intermedios mientras Celestia retumbaba a su alrededor, la constante respiración mecánica de los antiguos sistemas de soporte vital que se esforzaban bajo el peso de demasiadas vidas y muy poco espacio. Él no habló y ella no preguntó por su destino. En el silencio, él miró hacia atrás. Su cabello violeta, pesado por la suciedad, captó un fragmento de luz de un panel de techo dañado. A pesar de todo, mantenía una cualidad iridiscente, como las alas de las extintas polillas de Próxima que una vez llenaron los jardines de su mundo natal. Abrió la puerta de sus aposentos temporales, una estación de monitoreo reutilizada sobre un repositorio de datos abandonado. Las paredes zumbaban con energía térmica reciclada. Un recipiente con agua filtrada estaba cerca de un espejo fracturado, con paños de saneamiento y ropa sencilla, una túnica larga y unos leggings prácticos doblados al lado. Ella dudó en el umbral. Este espacio es seguro, dijo él. Sin vigilancia, sin rastreo. No hubo respuesta verbal, pero ella entró. Thorne se dio la vuelta, respetando su privacidad, y activó un paquete de nutrición antes de desactivar el sistema de comunicaciones de la habitación. Detrás de él llegó el suave chapoteo del agua contra la piel y el susurro de la tela al moverse.
Cuando finalmente se giró, ella se había colocado cerca de la pared, envuelta en la túnica limpia, observando cada uno de sus movimientos con un cansancio inteligente. Él colocó un elemento térmico cerca de ella sin hacer comentarios, luego se sentó deliberadamente en el extremo opuesto de la habitación y activó su datalet. Escribió una sola frase en escritura Santian: Namara Boselim, sigues siendo recordada. Ella lo leyó sin reacción visible, pero su respiración cambió, superficial, medida, controlada, el comienzo de un verso ceremonial, aunque su voz permaneció en silencio. Más tarde, él aprendería su nombre, Niara. El silencio entre ellos se transformó. Ya no presionaba contra las paredes como algo tóxico, sino que se asentaba como el polvo sobre un artefacto finalmente recuperado de la oscuridad. No era cómodo, pero ya no era sofocante. Torne se despertó con el suave sonido de una respiración que no era la suya. Por un momento, la desorientación se apoderó de él. Se había acostumbrado a despertar solo. Luego, el recuerdo se cristalizó y giró la cabeza con cuidado hacia la pared del fondo. Niara estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, la túnica limpia envuelta a su alrededor, los ojos cerrados, no dormida, sino en lo que parecía ser meditación. Su respiración seguía patrones precisos, constantes, medidos, intrincados. Cada exhalación parecía contener información codificada en duración e intensidad. Su cabello violeta, ahora limpio y comenzando a secarse en suaves ondas, enmarcaba un rostro cuyos rasgos hablaban de otro camino evolutivo. Ojos ligeramente alargados, pómulos altos, una delicadeza en su piel azul celeste que parecía casi translúcida bajo la luz tenue de la habitación. Era hermosa de una manera que trascendía las especies, no a pesar de su extrañeza, sino gracias a ella. El pensamiento sorprendió a Torne. No había reconocido la belleza en nada durante mucho tiempo. Como si sintiera su atención, sus ojos se abrieron. Azul medianoche con anillos plateados que parecían capturar la luz como eclipses en miniatura. No se sobresaltó ni habló. Simplemente lo observó con la misma quietud vigilante que había mostrado en el mercado. ¿Descansaste?, preguntó él, manteniendo la voz suave. Algo, respondió ella, la palabra apenas audible, pero inconfundible. Su voz tenía una cualidad que no podía definir del todo, como campanillas lejanas llevadas por el viento. Torne se dirigió a la pequeña área de preparación y activó 2 paquetes de nutrición. Mientras los elementos calefactores calentaban su contenido, sintió los ojos de ella siguiendo sus movimientos. No con miedo, se dio cuenta, sino con precisión analítica. Estaba mapeando sus hábitos, sus patrones, aprendiendo de él tan a fondo como él quería aprender su idioma. ¿Sabías lo que estaba diciendo?, dijo ella de repente, su voz más fuerte que antes. En el mercado, hablaste Santian. Él se giró, sorprendido por su franqueza. Estudié a tu pueblo antes de los protocolos de armonía. Algo parpadeó en su rostro. Dolor, quizás, o un recuerdo. Tenemos otros términos para esa época. Imagino que sí. Llevó la comida al centro de la habitación y la dejó en el suelo, luego retrocedió para darle espacio. Yo formaba parte de la iniciativa de preservación cultural. Intentamos documentar tantos idiomas como fuera posible antes de que fueran borrados, terminó ella por él. Sí. Se acercó a la comida con cautela, arrodillándose frente a ella. Tus estudios no fueron suficientes para salvarnos. No, reconoció él, sintiendo el peso familiar de ese fracaso instalarse en su pecho. La alineación se movió más rápido de lo que anticipamos. Para cuando entendimos lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Niara consideró esto mientras tomaba una pequeña porción de comida, comiendo con un cuidado deliberado. Sin embargo, me reconociste. Reconocí tus patrones de aliento. La cadencia es distintiva. Ella hizo una pausa, estudiándolo con renovada intensidad. La mayoría habría seguido de largo. Torne la miró directamente a los ojos. He seguido de largo ante demasiadas cosas en mi vida. Un momento de entendimiento pasó entre ellos. No consuelo, ni confianza todavía, pero sí reconocimiento. Ambos eran supervivientes de calamidades diferentes,
ambos portadores de recuerdos que otros habían intentado borrar. ¿Cómo conoces nuestras formas de aliento?, preguntó ella después de terminar su pequeña porción. Thorne dudó, luego fue a buscar su diario, un libro encuadernado de verdad con páginas de papel, un lujo que pocos podían permitirse en una era digital. Lo abrió para revelar páginas de notas escritas a mano, diagramas de patrones de respiración y anotaciones lingüísticas. Pasé 2 años en Tarsa trabajando con un anciano santián llamado Coral. Trazó un patrón en la página. Él me enseñó las formas ceremoniales básicas, aunque nunca alcancé la fluidez. La expresión de Niara cambió al oír el nombre, una sutil dilatación de sus ojos. Coral era el tío de mi madre. La conexión lo dejó atónito. Eso es improbable, terminó ella. Y sin embargo, aquí estamos. Thorne asintió, procesando esta extraordinaria coincidencia. El universo tiene corrientes extrañas. No es coincidencia, dijo ella, su voz adquiriendo una cualidad rítmica. El aliento encuentra su camino. Extendió la mano hacia el diario, pero se detuvo justo antes de tocarlo. ¿Puedo? Por supuesto. Se lo pasó. Los dedos de Niara se movieron por las páginas con reverencia, trazando los patrones que él había documentado años atrás. Ocasionalmente, sus labios se movían en una corrección silenciosa, o su respiración cambiaba para demostrar una forma adecuada. Thorne observaba, fascinado por su gracia y el conocimiento que encarnaba. Estos son patrones primarios, dijo ella finalmente. Aliento fundamental, el aprendizaje de los niños. Thorne no pudo evitar sonreír con amargura. Coral siempre decía que respiraba como un bebé. Para su sorpresa, los labios de Niara se curvaron ligeramente, el fantasma de una sonrisa. Estaba siendo generoso. Ese inesperado momento de humor transformó algo entre ellos. No borró el trauma ni cerró la brecha entre sus diferentes mundos, pero creó una pequeña abertura donde la conexión podría comenzar a crecer. Como si ella misma sintiera este cambio, Niara cerró el diario y se lo devolvió, sus dedos rozándose momentáneamente. El contacto fue breve pero eléctrico, su piel más fría que la humana estándar, con una sutil textura como la seda fina. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó directamente, sus ojos anillados de plata fijos en los de él. Thorne consideró varias respuestas, descartando cada una como insuficiente. Finalmente, se decidió por la verdad. Porque lo que tu pueblo portaba era precioso. Porque el conocimiento merece vivir. Porque yo estaba allí y podía hacerlo. Ella lo estudió, en silencio durante un largo momento. ¿No porque pudiera ser valiosa? Eres valiosa, corrigió él. Pero no como una propiedad. Como una portadora de memoria. Niara asintió lentamente, aceptando su respuesta. Entonces tenemos propósitos alineados. Por ahora. Esa noche, mientras las luces de la estación se atenuaban para simular la noche, Thorne observó a Niara realizar lo que parecía ser un ejercicio de respiración ritual. Se arrodilló en el centro de la habitación, con los ojos cerrados y las manos apoyadas, con las palmas hacia arriba, sobre las rodillas. Su aliento se movía a través de patrones complejos, a veces profundos y resonantes, a veces rápidos y ligeros, siempre precisos. Era como ver a alguien hablar un lenguaje físico, comunicando algo profundo a través del simple acto de la respiración. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él cuando ella terminó, la curiosidad superando su reticencia a interrumpir. Ella abrió los ojos, centrándose en él con esa mirada penetrante. Recordando. ¿Recordando qué? Todo. Se giró para mirarlo más directamente. Cada patrón de aliento contiene conocimiento. Historias, ciencias, filosofías, ceremonias. No registramos, encarnamos. Cuando respiro estos patrones, los mantengo vivos. Thorne se inclinó hacia adelante, fascinado. Puedes almacenar información en patrones de aliento. No almacenar, corrigió. Encarnar. Los patrones trabajan con nuestra neurología, creando asociaciones de memoria. El aliento es el portador, no el contenedor. Como un dispositivo mnemotécnico, sugirió él. Niara lo consideró. Similar, pero más fundamental.
Vuestros mnemotécnicos son herramientas que usáis. Nuestros patrones de aliento son lo que somos. La mente de Thorne se aceleró con las implicaciones. No era de extrañar que la alineación hubiera atacado a los Antian, una especie cuya base de conocimiento completa no podía ser extraída, copiada o controlada. Representaba un desafío fundamental para su hegemonía de la información. ¿Me enseñarías?, preguntó impulsivamente. Niara inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Enseñarte qué? Un patrón simple. Algo que pudiera aprender. Ella dudó, y él se arrepintió inmediatamente de la petición. Lo siento, ha sido presuntuoso. No, dijo ella, sorprendiéndolo. Ha sido inesperado. Pareció tomar una decisión. Ven, siéntate más cerca. Thorne se movió para sentarse frente a ella, imitando su posición de piernas cruzadas, sus rodillas casi tocándose en el pequeño espacio. Este es Navari. El aliento de saludo, explicó. Observa primero. Inhaló lentamente por la nariz, contuvo la respiración durante 3 tiempos y luego la soltó en un patrón. Rápido, lento, rápido, largo. Lo repitió 3 veces, el aire entre ellos pareciendo vibrar con significado. Ahora tú, instruyó ella. Thorne intentó copiar el patrón, pero su primer intento fue claramente incorrecto. Los labios de Niara se crisparon en lo que podría haber sido diversión. Tu diafragma está demasiado tenso, observó. ¿Me permites? Cuando él asintió, ella lo sorprendió extendiendo la mano y colocándola suavemente sobre su abdomen, justo debajo de la caja torácica. Su tacto era fresco y ligero, pero envió un calor inesperado que se extendió por su cuerpo. Respira desde aquí, le indicó, aplicando una ligera presión. Deja que el aire llene por completo antes de darle forma. Bajo su guía, Thorne lo intentó de nuevo. Esta vez, el patrón surgió más claramente, no perfecto, pero reconocible. Niara asintió, la satisfacción visible en sus ojos. Mejor. Retiró la mano, pero la sensación de su tacto permaneció. Con práctica, podrías avanzar más allá del nivel infantil. Ahí estaba de nuevo, ese sutil humor. Thorne se encontró sonriendo en respuesta. Siempre he aprendido rápido, dijo. Ya veremos. Pero no había desdén en su tono, solo una curiosa evaluación. Mientras ella se movía para regresar a su lado de la habitación, la iluminación de la estación parpadeó de repente, luego se atenuó por completo durante varios segundos antes de que los sistemas de emergencia se activaran. El zumbido familiar de los sistemas ambientales vaciló, luego regresó con un tono más agudo. Thorne se puso de pie al instante, moviéndose hacia el pequeño terminal incrustado en la pared. La pantalla mostraba símbolos de alerta en cascada. ¿Qué está pasando?, preguntó Niara, de pie a su lado con una rapidez inesperada. Barrido de seguridad, explicó él sombríamente, escaneando las alertas. Están realizando diagnósticos de energía sector por sector, buscando patrones de uso no autorizados. Se volvió hacia ella. Alguien está buscando metódicamente. ¿A mí? La pregunta fue hecha sin miedo, solo con una evaluación práctica. A nosotros, corrigió él. Mi reclamación de protección de patrimonio habría activado alertas en ciertos sistemas. Thorne se movió rápidamente hacia un compartimento de almacenamiento, sacando una pequeña mochila que contenía suministros de emergencia, sus cristales de datos más importantes y herramientas básicas de supervivencia. Tenemos que movernos, dijo, revisando el terminal de nuevo. Han empezado por los cuadrantes inferiores, pero llegarán a este sector en 1 hora. Niara asintió, ya recogiendo los pocos objetos que le habían dado. Su eficiencia hablaba de experiencias previas con partidas repentinas. ¿A dónde iremos?, preguntó. Thorne consideró sus opciones. La estación Celestia era vasta, con cientos de kilómetros de corredores, cámaras y túneles de mantenimiento que abarcaban sus 5 anillos interconectados, pero los sistemas de seguridad cubrían la mayoría de las áreas públicas, y sus credenciales no resistirían un escrutinio serio. El anillo agrícola, decidió. Está principalmente automatizado, con una vigilancia mínima, y los sistemas ambientales son autónomos para proteger los cultivos y otras áreas de la estación se ven comprometidas.
Lo tienes planeado, observó ella. He sobrevivido tanto tiempo teniendo estrategias de salida. Hizo una pausa, mirándola directamente. Esto no será cómodo ni seguro. Si prefieres probar suerte en otro lugar. No, interrumpió ella con una firmeza inesperada. Nuestros caminos están unidos ahora. Algo en su certeza lo tranquilizó. Asintió y se dirigió al panel de la pared junto a su plataforma para dormir, presionando una secuencia que hizo que una sección del suelo se deslizara, revelando un pozo de mantenimiento. Esto conecta con el sistema de refrigeración secundario, explicó. Podemos seguirlo hasta el nudo de transporte y luego acceder a los corredores de servicio hasta el anillo agrícola. Niara se acercó, asomándose al estrecho pozo con aprensión, pero sin dudar. ¿Tú primero, o voy yo? Iré primero, dijo Torne, impresionado por su compostura. El camino tiene algunos giros complicados. Se deslizó dentro del pozo y luego la miró. Bajo la luz de emergencia, su piel azul celeste brillaba con una cualidad casi etérea, sus ojos capturando la poca luz que quedaba en la habitación. Por un momento, sus miradas se sostuvieron, algo no dicho pasando entre ellos. No del todo confianza, pero quizás su comienzo. ¿Lista?, preguntó suavemente. Sí, respondió ella, y lo siguió hacia la oscuridad. El pozo de mantenimiento se estrechaba a medida que descendían, obligándolos a gatear en algunas secciones. El aire se volvió más denso con el olor a lubricantes y ozono. Torne se movía con una eficiencia practicada, contando cruces y verificando marcadores de orientación incrustados en las paredes del túnel. Detrás de él, Niara lo seguía con una agilidad notable, su respiración controlada a pesar del espacio confinado. Llegaron a un cruce donde varios pozos convergían en un centro de mantenimiento más grande. Torne se detuvo, escuchando atentamente. El zumbido distante de los sistemas de la estación proporcionaba un ruido de fondo constante. Pero él estaba sintonizado con los patrones, una habilidad que lo había mantenido vivo. Algo no estaba bien. Espera, susurró, levantando una mano. Niara se congeló al instante, su respiración volviéndose casi silenciosa. Torne admiró su instintiva respuesta al peligro. Entonces lo oyó, el leve clic metálico de un dron de mantenimiento. No eran las unidades de servicio regulares que seguían patrones predecibles, sino el sonido más pesado de un modelo de seguridad. Los estaban cazando. Cambio de planes, dijo, su voz apenas audible. Tenemos que ir más profundo. Sin cuestionar, Niara asintió, siguiéndolo mientras giraba por un pozo más estrecho que se inclinaba bruscamente hacia abajo. Esto no estaba en su ruta planeada. Los llevaría a las verdaderas entrañas de la estación, áreas que no aparecían en los esquemas oficiales. El pozo finalmente se abrió a una cámara de almacenamiento olvidada. Cajas antiguas con logotipos corporativos desvaídos se alineaban en filas polvorientas. El aire estaba viciado, pero respirable, con el persistente olor a componentes preservados y ambiciones abandonadas. ¿Qué es este lugar?, preguntó Niara, mirando a su alrededor mientras Torne aseguraba el panel de acceso detrás de ellos. Un depósito de suministros de la construcción original de la estación, explicó. La mayoría de la gente no sabe que estas cámaras inferiores existen. Fueron selladas cuando la estación se expandió hace 70 años. Se acercó a un panel de control que no había estado activo en décadas, conectando un módulo de derivación de su mochila. Después de varios intentos, una tenue luz de emergencia parpadeó, revelando la verdadera escala de la cámara, fácilmente de 100 metros de ancho, llena de carga olvidada. Deberíamos estar a salvo aquí temporalmente, dijo Torne, revisando sus datos. Los barridos de seguridad no se extienden a estas áreas. En los registros oficiales se consideran estructuralmente comprometidas. Pero no lo están, observó Niara, pasando la mano por una columna de soporte. No. Los ingenieros originales construyeron mejor de lo que nadie sabía. Sonrió levemente. La ineficiencia burocrática a veces juega a nuestro favor. Sacó 2 paquetes de hidratación de su mochila, ofreciéndole uno a Niara. Ella aceptó con un asentimiento de agradecimiento, estudiándolo mientras bebía.
Navegaste hasta aquí sin dudar, señaló. ¿Cuántas rutas de escape mantienes? Las suficientes. Thorne se apoyó en una caja, el cansancio alcanzándolo de repente. Vivir fuera de los canales oficiales requiere preparación. ¿Qué hiciste?, preguntó ella en voz baja. ¿Para requerir tal preparación? Thorne la miró a los ojos. Su pregunta merecía honestidad. Me negué a participar en la destrucción del conocimiento. Cuando se implementó la Directiva de Purificación Lingüística, se me ordenó eliminar los archivos que había pasado mi carrera construyendo. Registros de más de 2000 idiomas, muchos ya extintos excepto en nuestras bases de datos. ¿Y te negaste? Hice algo peor que negarme. Lo copié todo, fragmenté los datos y los distribuí a través de redes de preservación clandestinas. Su boca se torció. Desafortunadamente, no fui tan cuidadoso como pensaba. Rastrearon uno de los puntos de distribución hasta mí. Así que huí con lo que pude cargar, se tocó la sien, y lo que pude recordar. Niara se acercó, sentándose a su lado con una gracia inesperada. Por eso reconociste mis patrones de respiración. Estabas preservando lo que creías perdido. Sí. El simple reconocimiento quedó suspendido entre ellos. Nuestros propósitos estaban más alineados de lo que pensaba, dijo ella después de un momento. Sus hombros casi se tocaban ahora, y Thorne se volvió agudamente consciente de su presencia. El sutil aroma de su piel, como a lluvia lejana, el suave sonido de su respiración, el aura fresca que parecía emanar de su forma azul celeste. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó él, la pregunta que había retenido antes. El informe decía que los protocolos de armonía fueron exhaustivos. El dolor parpadeó en sus rasgos, pero no se apartó. Lo fueron, pero nos entendieron mal. Creyeron que nuestro conocimiento moría con nuestros cuerpos. Pero no es así. No si se transmite. Su voz se suavizó. Mi madre me escondió durante la purga inicial. Más tarde, nos separaron durante el transporte a una instalación de procesamiento. Yo era joven. Pensaron que no había completado los rituales de transferencia de conocimiento. ¿Lo habías hecho? Algunos, no todos. Sus ojos se perdieron en la distancia. He pasado mi vida recordando lo que aprendí y llorando lo que murió con ella. Sin pensar, Thorne extendió la mano, cubriendo la de ella con la suya. Su piel era fresca, pero no fría, como tocar agua de un manantial. Ella miró sus manos unidas con sorpresa, pero no se apartó. Lo siento, dijo él simplemente. Yo también, respondió ella, y luego giró la mano para estrecharla de él brevemente. Pero el dolor no nos ayuda a sobrevivir. La acción sí. El valor práctico en su voz despertó algo en él. Admiración, ciertamente, pero también una calidez que casi había olvidado cómo sentir. Descansa, sugirió. Yo haré la primera guardia. Para su sorpresa, Niara negó con la cabeza. Tu cuerpo necesita recuperarse más que el mío. Mi especie requiere menos sueño. Se acomodó más contra la caja. Te despertaré si algo cambia. Thorne quiso protestar, pero reconoció la lógica en sus palabras. Sus ojos ya se estaban volviendo pesados. 2 horas, concedió. Luego cambiamos. De acuerdo. Su voz tenía una autoridad suave que, de alguna manera, hacía fácil ceder. Mientras cerraba los ojos, lo último que vio fue el rostro de Niara a la tenue luz, su expresión vigilante pero serena. Por primera vez en años, Thorne sintió la extraña comodidad de no estar solo. Soñó con patrones de aliento danzando en la oscuridad. Thorne se despertó con la sensación de algo fresco tocando su frente. Al abrir los ojos, encontró a Niara arrodillada a su lado, sus dedos presionados suavemente contra su sien. Se apartó de inmediato cuando vio que estaba despierto. Tu temperatura subió mientras dormías, explicó. Estaba comprobando si tenías fiebre. Solo sueños, dijo, incorporándose. La cámara permanecía en silencio. La luz de emergencia proyectaba largas sombras sobre la carga olvidada. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? 4 horas y 17 minutos. Él frunció el ceño. Se suponía que me despertarías después de 2. Necesitabas el descanso,
afirmó ella simplemente. Estoy bien. Torne sabía que debería estar molesto por su desprecio del acuerdo, pero en cambio se sintió conmovido. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por su bienestar. Gracias, dijo, estirándose para aliviar la rigidez de sus músculos. ¿Alguna actividad? Sonidos mecánicos ocasionales de los niveles superiores. Nada cercano. Señaló la pared del fondo. Exploré mientras dormías. Hay otra salida en el lado este, un antiguo pozo de ascensor de mantenimiento. Parece conectar con los sectores agrícolas. Torne arqueó las cejas, impresionado. Has estado ocupada. La supervivencia requiere estar alerta, dijo ella pragmáticamente. Pero él captó un atisbo de orgullo en su voz. Revisó su datalet, buscando alertas de seguridad. Los protocolos normales seguían activos, pero no aparecían patrones de barrido cerca de su ubicación. Deberíamos movernos pronto, decidió. Es mejor llegar al anillo agrícola durante un cambio de turno, cuando el movimiento es menos notorio. Niara asintió y luego dudó. Antes de irnos, metió la mano en los pliegues de su túnica y sacó algo envuelto en un trozo de tela. Desplegándolo con cuidado, reveló un pequeño cristal, no más grande que su pulgar, con patrones en espiral grabados en su superficie. A la tenue luz, parecía pulsar con su propia luminiscencia interna. Torne se quedó mirando, el reconocimiento amaneciendo en él. ¿Es eso, un cristal de aliento? Uno de los últimos, confirmó ella. Contiene los primeros patrones, los códigos fundamentales de nuestra memoria ancestral. La importancia de lo que le estaba mostrando no pasó desapercibida para Torne. Esto era más que un artefacto cultural. Era el corazón de la herencia de su pueblo. Pensé que todos los cristales fueron destruidos durante la purga, dijo suavemente. La mayoría lo fueron. Este fue escondido por mi madre dentro de mi cuerpo. Se tocó el costado, justo debajo de las costillas. Una pequeña bolsa quirúrgica, sellada hasta que alcanzara la madurez. Torne entendió ahora por qué la consideraban tan valiosa. El coleccionista que te tenía, ¿sabía de esto? Sospechaba. Realizó escaneos, pero no pudo detectarlo. Nuestros cristales son biológicamente reactivos, solo responden a la fisiología Santian. Su expresión se oscureció. Planeaba exámenes más invasivos antes de que intervinieras. La idea de lo que ella casi había soportado hizo que Torne apretara la mandíbula. ¿Por qué me muestras esto ahora? Niara lo miró directamente a los ojos. Porque si algo me sucede, alguien debe saber que existe. Alguien debe asegurarse de que no se pierda. Extendió la mano, ofreciéndole el cristal. Te confío este conocimiento. El gesto lo dejó atónito. Niara, yo. No permanentemente, aclaró. Pero si nos separan, si me capturan, debes mantenerlo a salvo hasta que encuentres a otro de mi especie. El peso de su confianza se posó sobre él. Torne tomó con cuidado el cristal, sintiendo una sutil vibración contra su piel. No era desagradable, pero sí extraña, como sostener un trozo de energía solidificada. Lo protegeré, prometió, su voz baja por la convicción. ¿Y a ti? Sí puedo. Ella asintió, satisfecha. Entonces estamos verdaderamente alineados. Mientras envolvía cuidadosamente el cristal y lo aseguraba en un bolsillo interior, Torne se dio cuenta de cuán profundamente había cambiado su relación en apenas unas horas, de rescatador y rescatada a algo más equilibrado. Socios con un propósito compartido. El pozo del ascensor que encontraste, dijo él, recogiendo sus escasos suministros. Vamos a echarle un vistazo. Navegaron a través de la sombría cámara, rodeando cajas apiladas y maquinaria olvidada. El pozo del ascensor que Niara había descubierto estaba sellado con un panel de mantenimiento. Torne lo examinó cuidadosamente antes de aplicar su módulo de derivación. Antiguos mecanismos volvieron a la vida, y el panel se deslizó con renuencia, revelando un estrecho túnel vertical con peldaños de escalera incrustados en la pared. Esto debería conectar con el nivel de mantenimiento terciario del anillo agrícola, dijo, iluminando hacia arriba. Unos 8 niveles más arriba. Iré primero, ofreció Niara. Antes de que él pudiera objetar,
Ella ya había agarrado los peldaños y comenzado a subir con una agilidad sorprendente. Thorne la siguió, tratando de no notar cómo la luz de emergencia capturaba el grácil movimiento de su figura por encima de él. El pozo era estrecho pero estructuralmente sólido, un testimonio del trabajo de los ingenieros originales. A medida que subían, el aire cambiaba gradualmente, volviéndose más fresco, con toques de vegetación y humedad. Cuando llegaron a un punto de unión, Niara se detuvo, esperando su guía. Thorne consultó su mapa mental de la distribución de la estación. Izquierda aquí, indicó. Debería haber un panel de acceso que se abre cerca de la sección hidropónica. Continuaron por pasajes cada vez más estrechos hasta que llegaron al panel que Thorne había predicho. Apoyó la oreja contra él, escuchando atentamente cualquier actividad al otro lado. Al no oír nada preocupante, aplicó una suave presión al mecanismo de liberación. El panel se abrió a un pequeño corredor de mantenimiento bañado por la luz diurna artificial utilizada en las secciones agrícolas. Las plantas se alineaban en las paredes en canales de cultivo verticales, una especie de vegetal de hoja que creaba una pantalla natural para su punto de aparición. Perfecto, susurró Thorne. Podemos mezclarnos con los trabajadores de mantenimiento aquí. Se deslizaron en el corredor, asegurando el panel detrás de ellos. El anillo agrícola era una maravilla de la ingeniería, un ecosistema completo diseñado para proporcionar alimentos frescos a la población de la estación. Enormes cámaras de cultivo se extendían en todas direcciones, llenas de cosechas cuidadosamente atendidas. El aire era rico en oxígeno y el aroma terroso del crecimiento. Es hermoso, dijo Niara en voz baja, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la vegetación que los rodeaba. Solo había visto plantas en instalaciones de recolección. Algo en su asombro hizo que Thorne viera el entorno familiar con una nueva apreciación. Los sectores agrícolas son el corazón de cualquier estación, explicó mientras caminaban con cuidado entre las hileras de plantas. Estos sistemas están diseñados para ser autosuficientes. Tienen su propia recuperación de agua, procesadores atmosféricos especializados, incluso redes de energía separadas. Un escondite perfecto, observó ella. Por un tiempo, al menos, se adentraron más en el complejo agrícola, evitando las áreas de trabajo principales donde los técnicos monitoreaban las condiciones de cultivo. Thorne los guió hacia el cuadrante noroeste, donde los escáneres de densidad eran menos frecuentes y los cultivos más experimentales creaban áreas de vegetación más densa. Hay una estación de investigación que solo se usa durante los turnos de día, explicó en voz baja. Tiene instalaciones básicas, agua, energía, incluso dormitorios para los investigadores que hacen largos ciclos de observación. ¿La has usado antes?, adivinó Niara. 1 o 2 veces. Thorne esbozó una pequeña sonrisa. Encuentro útil tener santuarios por toda la estación. Mientras se acercaban al módulo de investigación, una estructura prefabricada enclavada entre altos tallos de lo que parecía ser trigo modificado, Thorne levantó de repente la mano, indicándole a Niara que se detuviera. Ella se congeló al instante. ¿Qué?, empezó a decir, pero él negó bruscamente con la cabeza. Thorne señaló un hilo casi invisible que cruzaba el camino más adelante. Un cable trampa conectado a un pequeño dispositivo de monitoreo parcialmente oculto en el follaje. No había estado allí durante su última visita. Alguien había puesto una trampa. La mirada de Niara siguió su dedo, identificando rápidamente la amenaza. Sin hablar, se acercó más a él, su cuerpo casi presionado contra su costado mientras se inclinaba para susurrarle directamente al oído. No es seguridad aleatoria, respiró ella, su aliento fresco enviándole un escalofrío inesperado por el cuello. ¿Dirigido? Thorne asintió, su mente repasando las posibilidades. La trampa era sofisticada pero minimalista, diseñada para alertar en lugar de capturar. Eso sugería una operación más pequeña, no la seguridad de la estación. Cazarrecompensas, susurró de vuelta. O coleccionistas privados. Alguien que quiere evitar los canales oficiales. La expresión de Niara se endureció. El traficante del mercado, posiblemente. Thorne examinó sus alrededores. Necesitamos cambiar de dirección.
Retrocedieron con cuidado y luego rodearon a través de una densa sección de enredaderas. Thorne los condujo más adentro del complejo agrícola, lejos de los corredores principales y hacia los sistemas de control ambiental. ¿A dónde vamos?, preguntó Niara cuando habían puesto suficiente distancia entre ellos y la trampa. La cámara de regulación atmosférica, respondió Thorne. Está fuertemente blindada para proteger el equipo de procesamiento de aire. Debería bloquear la mayoría de los métodos de escaneo. Navegaron por áreas cada vez más técnicas donde las plantas daban paso a la maquinaria. Pocos trabajadores se aventuraban aquí. Los sistemas estaban en gran parte automatizados, con el mantenimiento programado durante ciclos específicos. Thorne revisó sus datos mientras se acercaban a una pesada puerta marcada con símbolos de peligro atmosférico. «Tenemos suerte», dijo. «No hay mantenimiento programado para las próximas 36 horas». Anuló la cerradura de seguridad, un modelo básico diseñado más para prevenir accidentes que intrusos, y se deslizaron dentro. La cámara era espaciosa pero utilitaria, llena de zumbantes procesadores de aire y sistemas de filtración. Una pequeña estación de control ocupaba una esquina, con pantallas de monitoreo y un puesto de trabajo básico. «Aquí podemos hablar normalmente», dijo Thorne, asegurando la puerta detrás de ellos. El ruido del equipo enmascara la conversación y el blindaje bloquea la mayoría de la vigilancia. Accedió al terminal de control, revisando las alertas de seguridad de la estación. Lo que encontró le revolvió el estómago. «Han emitido una orden de recuperación completa», dijo sombríamente. «No solo por ti, por los dos». Niara se acercó, mirando por encima de su hombro la pantalla. «¿Qué significa eso?» «Significa que alguien con una autoridad significativa quiere que nos encuentren». Thorne se desplazó por los detalles de la alerta. La razón oficial es la sustracción no autorizada de propiedad de investigación y la violación de los protocolos de protección del patrimonio. Afirman que mi reclamación de preservación fue fraudulenta. ¿Pueden hacer eso? No deberían poder. Thorne se interrumpió al notar el código de autorización. Esto vino de la División de Investigación de la Alineación Soberana. Niara se quedó muy quieta. La misma división que implementó los protocolos de armonía. Sí. Thorne se giró para mirarla. Esto no se trata de las reglas de la estación o del territorio del mercado. Se trata de lo que eres, de lo que sabes. Su mano se movió inconscientemente hacia el lugar donde el cristal había estado oculto dentro de ella. Saben lo de los primeros patrones. Deben sospecharlo, al menos. Thorne se pasó una mano por el pelo, pensando rápidamente. Necesitamos salir de la estación. ¿Cómo? La pregunta era práctica, no temerosa. Todas las salidas están monitoreadas. Thorne consideró sus opciones. Los transportes comerciales requerían verificación de identidad. Los cargueros tenían sistemas de escaneo avanzados para prevenir exactamente el tipo de intento de polizón que necesitarían hacer. Entonces un recuerdo afloró, una conversación escuchada en uno de los mercados inferiores 3 días antes. La transferencia botánica, dijo, el plan formándose mientras hablaba. Cada 6 meses, Celestia intercambia especímenes de plantas experimentales con la instalación de investigación botánica perimetral. El transbordador de transferencia utiliza sistemas de contención especializados que interfieren con los bioescáneres estándar. ¿Cuándo es la próxima transferencia? Thorne revisó el horario de la estación en sus datos. Mañana, a las 6, hora de la estación. Niara consideró esta información. ¿Dónde está esa instalación perimetral? Es una estación de investigación independiente en los territorios del borde exterior. Técnicamente, espacio neutral. Si podemos llegar allí, estaríamos fuera de la jurisdicción de la alineación. La esperanza parpadeó en sus ojos anillados de plata. ¿Cómo accedemos al transbordador? Esa es la parte complicada. Thorne activó un esquema del área de envío agrícola. Los especímenes se preparan y sellan en unidades de contención ambiental hoy, y luego se cargan para una salida temprana mañana. Si podemos entrar en el área de preparación, podríamos escondernos entre el envío. Los contenedores son monitoreados por sus condiciones atmosféricas. Sí, no por pasajeros no autorizados.
Thorne sonrió levemente. Digamos que la prioridad es proteger las plantas, no escanear en busca de polizones. Los labios de Niara se curvaron en respuesta, la sonrisa más genuina que le había visto. Le transformó el rostro, aportando una luminiscencia a sus rasgos que lo tomó por sorpresa. Un plan con esperanza, dijo suavemente. No he tenido uno de esos en mucho tiempo. Algo en su expresión oprimió el pecho de Thorne. Sin pensar, extendió la mano y sus dedos rozaron su brazo en un gesto de consuelo. Su piel era fresca, pero no fría, con una sutil textura diferente a la carne humana. Más suave, casi sedosa. Haremos que funcione, prometió. Ella no se apartó de su tacto. En cambio, colocó su mano sobre la de él, un gesto de inesperada intimidad. Te creo, dijo simplemente. El momento se alargó entre ellos, una conexión frágil que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. Thorne se volvió agudamente consciente de su proximidad, del sutil aroma de su piel, del ritmo de su respiración, de la forma en que su cabello violeta captaba la luz de las estaciones de monitoreo. Una alerta repentina de su datalet rompió el momento. Thorne retiró su mano a regañadientes para comprobar la notificación. Han ampliado los parámetros de búsqueda, informó, escaneando la actualización. Escaneo biométrico completo en todos los cruces principales. Niara se enderezó, la breve vulnerabilidad desaparecida de su expresión. Entonces debemos prepararnos. ¿Qué necesitamos para esta transferencia botánica? Thorne se encontró estudiando sus rasgos, notando detalles que había pasado por alto antes. La ligera inclinación hacia arriba en las comisuras de sus ojos, la delicada cresta que recorría sus pómulos, la forma en que su cabello violeta parecía moverse como si fuera tocado por una corriente invisible. «Me estás mirando», señaló ella, pero sin censura. «Lo siento», dijo él, apartando la vista. «Es el xenolinguista que hay en mí. Fui entrenado para observar. ¿Es esa la única razón?» La pregunta contenía un matiz de algo que Thorne no pudo identificar del todo. Curiosidad, quizás, o un desafío. Volvió a mirarla, encontrando una calidez inesperada en sus ojos. No, admitió, no es la única razón. La atmósfera entre ellos cambió sutilmente, un reconocimiento tácito de algo que ninguno estaba listo para nombrar. Niara se acercó, sentándose a su lado en la pequeña estación de monitoreo, sus hombros casi tocándose. En mi cultura, dijo suavemente, la observación es íntima. Ver verdaderamente a otro es el comienzo de la comprensión. ¿Y la comprensión es el comienzo de qué?, preguntó Thorne, su voz igualmente baja. Ella se giró para mirarlo, lo suficientemente cerca como para sentir la fresca radiación de su piel. De la conexión. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que iba más allá de sus simples sílabas. Thorne era muy consciente de su proximidad, del suave ritmo de su aliento, de la sutil corriente que parecía fluir entre ellos, tan tangible como el tacto. Sin una decisión consciente, levantó la mano, sus dedos flotando cerca de su mejilla en una pregunta silenciosa. Niara no se apartó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia su tacto mientras las yemas de sus dedos finalmente hacían contacto con su piel. La sensación fue eléctrica. No solo la frialdad física de su fisiología alienígena, sino algo más profundo, una resonancia que parecía vibrar entre ellos. Sus ojos, esas notables pozas de medianoche rodeadas de plata, sostuvieron los suyos con una intensidad que hacía innecesarias las palabras. Thorne no supo cuál de los dos se movió primero. Quizás ambos lo hicieron, atraídos por la misma gravedad invisible. Sus labios se encontraron con los de ella, frescos al primer contacto, luego calentándose con el aliento compartido. El beso fue suave, exploratorio, un cruce de fronteras, tanto físicas como metafóricas. Cuando finalmente se separaron, Thorne permaneció cerca, su frente casi tocando la de ella. «No planeé esto», susurró. «Algunos patrones no pueden planearse», respondió ella, su voz con esa cualidad musical que él había llegado a apreciar. «Emergen del aliento entre los momentos». Sus palabras, tan características de la filosofía de su pueblo,
pero tan perfectamente aplicables a este inesperado desarrollo entre ellos, lo hicieron sonreír. ¿Es eso sabiduría Santián? No, dijo ella, sus labios curvándose hacia arriba. Esa soy solo yo. La simple declaración, la primera declaración verdaderamente personal que ella había hecho, tocó algo profundo en Thorne. Esto ya no se trataba solo de preservación o protección. Se trataba de dos seres encontrando una conexión inesperada en medio del caos. Las horas que siguieron las pasaron en una cuidadosa preparación. Se turnaron para descansar mientras el otro vigilaba, reuniendo los suministros que podían de la cámara de regulación atmosférica. Tabletas de purificación de agua, inyectores de oxígeno de emergencia y herramientas básicas que no serían echadas en falta. Mientras la noche artificial caía sobre el anillo agrícola, indicada por la atenuación gradual de las luces de cultivo especializadas, Thorne finalizó su plan para el área de preparación de especímenes. El cambio de turno ocurre a las 22 horas, explicó, mostrándole a Niara el horario de rotación del personal que había accedido. Hay una ventana de 15 minutos en la que el laboratorio tiene un personal mínimo. Niara asintió, absorbiendo la información con la atención concentrada que él había llegado a apreciar. A la tenue luz, su piel azul celeste parecía tener una sutil fosforescencia, y sus ojos, esos notables orbes de azul medianoche anillados de plata, parecían recoger la poca luz que quedaba en la cámara. «Eres bioluminiscente», observó Thorne. El científico en el superando momentáneamente sus urgentes circunstancias. Niara se miró los brazos, donde un tenue patrón de luz se dibujaba bajo su piel como una red de estrellas. Sí, aunque generalmente solo se nota en la oscuridad casi total. Es una adaptación evolutiva de nuestra fase oceánica ancestral. Es hermoso, dijo Thorne antes de poder detenerse. Ella levantó la vista, la sorpresa destellando en sus rasgos. Por un momento, pareció insegura de cómo responder al cumplido, luego, suavemente. «Gracias». Se movieron a través del anillo agrícola como sombras entre la vegetación, aprovechando el cambio de turno temprano mientras los trabajadores pasaban de los deberes nocturnos a los matutinos. Thorne lideraba el camino, su conocimiento de las rutinas de la estación guiándolos a través de corredores de servicio y puntos de acceso de mantenimiento hacia el laboratorio de preparación de especímenes. Niara lo seguía de cerca, sus movimientos fluidos y silenciosos. Llevaba un mono de técnico que Thorne había conseguido de un armario de almacenamiento. La tela, varias tallas más grande, era suficiente para ocultar su piel azul de una observación casual. Su cabello violeta estaba recogido bajo una gorra, y mantenía la cabeza inclinada hacia abajo, evitando el contacto visual directo con cualquier trabajador que pasara. «Casi llegamos», murmuró Thorne mientras se acercaban al último cruce antes del complejo del laboratorio. «Recuerda el plan. Rápido y silencioso. Identificamos los contenedores con destino al perímetro, esperamos a que los técnicos terminen la preparación y luego hacemos nuestro movimiento». Durante la inspección final, se detuvieron en un puerto de observación que ofrecía una línea de visión clara hacia el área de preparación. Dentro, 3 técnicos se movían entre filas de unidades de contención cilíndricas, cada una de aproximadamente 2 metros de alto y 1 de diámetro. Las unidades eran transparentes, revelando varios especímenes de plantas suspendidos en medios nutritivos especializados. «Ahí», susurró Thorne, señalando un portapapeles colgado cerca de la entrada. «El manifiesto debería decirnos qué unidades van al perímetro». Esperaron mientras los técnicos completaban sus controles matutinos y se marchaban a la sala de monitoreo adyacente, dejando el área de preparación momentáneamente desatendida. Thorne se movió rápidamente, pasando su tarjeta de acceso, reprogramada para imitar credenciales de mantenimiento, y guiando a Niara adentro. El laboratorio de preparación olía a soluciones nutritivas y materia vegetal, un rico aroma orgánico que contrastaba con los entornos estériles de la mayoría de las áreas de la estación. Thorne fue directamente al manifiesto mientras Niara examinaba las unidades de contención. Unidades 7 a 12, informó después de escanear el documento, programadas para transporte a la estación perimetral. Niara se dirigió a los contenedores designados, estudiando su construcción. «Están diseñadas para plantas, no para personas», observó. «¿Cómo?».
Su pregunta fue interrumpida por el sonido del mecanismo de la puerta activándose. Sin una palabra, Thorne la jaló detrás de un gran estante de equipo justo cuando dos figuras entraban al laboratorio. Te lo digo, la alerta vino directamente de la central de la alineación, dijo una voz de hombre. Escaneo biométrico completo de todas las transferencias botánicas. ¿Por dos fugitivos? Respondió una mujer con escepticismo. Parece excesivo. Aparentemente, uno de ellos lleva material biológico restringido. Algo que ver con los protocolos de armonía, muy por encima de nuestro nivel de autorización. Thorne sintió a Niara tensarse a su lado. Su mano encontró la de él en las sombras, sus dedos entrelazándose con los suyos en un gesto que transmitía tanto miedo como determinación. Bueno, acabemos con esto, dijo la mujer. Empieza con el envío del perímetro. Sale en 3 horas. El momento no podría haber sido peor. La mente de Thorne repasó alternativas, pero sus opciones se estaban agotando rápidamente. Las unidades de contención estaban ahora bajo escrutinio directo, eliminando su escondite planeado. Mientras los técnicos se acercaban a las unidades, Thorne tomó una decisión en una fracción de segundo. Apretó la mano de Niara una vez, luego la soltó, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo, un muestreador atmosférico que había modificado para convertirlo en un rudimentario generador de humo. «Cúbrete la cara», susurró, luego activó el dispositivo y lo rodó bajo la estación de trabajo más cercana. En segundos, un espeso vapor blanco comenzó a salir del dispositivo, activando las alarmas de contaminación atmosférica del laboratorio. Los técnicos reaccionaron de inmediato, gritando de sorpresa mientras los protocolos de emergencia se activaban, sellando la entrada principal pero abriendo las rutas de evacuación de emergencia. «Fuga de contención», gritó el técnico. «Procedimientos de descontaminación exterior». Thorne jaló a Niara hacia la salida de emergencia. Mientras el caos estallaba a su alrededor, se unieron a la pequeña corriente de personal que evacuaba a través del corredor de descontaminación, manteniendo la cabeza baja y moviéndose con una urgencia decidida. Una vez que atravesaron los protocolos de emergencia y entraron en la sección adyacente, Thorne los guió lejos de la multitud que se congregaba, por un corredor de mantenimiento que llevaba hacia la bahía de carga. Ese no era el plan, observó Niara cuando estuvieron a una distancia segura del alboroto. Los planes se adaptan, replicó Thorne, revisando sus datos en busca de alertas de la estación. Perdimos nuestra opción de la unidad de contención, pero ganamos algo más. Un procedimiento de contaminación atmosférica en toda la estación. La comprensión amaneció en los ojos de Niara. Estarán centrados en los protocolos de contención. Exactamente. Y durante las alertas de contaminación de nivel 3, todos los sistemas no esenciales desvían energía a la seguridad ambiental. Le mostró la pantalla de la red de seguridad en sus datos, donde grandes secciones se habían oscurecido, incluida la mayor parte de la red de escaneo biométrico. Así que vamos directamente al transbordador, concluyó ella. Es más arriesgado, pero sí. Thorne estudió el esquema de la estación. La transferencia botánica aún procederá una vez que se despeje el laboratorio. Estos envíos son prioritarios. Necesitamos llegar al muelle de carga antes que los especímenes. Navegaron por áreas cada vez más industriales del anillo agrícola, donde la exuberante vegetación daba paso a equipos de procesamiento y sistemas de transporte. El muelle de carga era un espacio cavernoso con múltiples bahías para transbordadores, cada una designada para tipos de carga específicos. Thorne los condujo a una galería de observación con vistas a la Bahía 4, donde el pequeño transbordador de transferencia botánica estaba siendo sometido a controles previos al vuelo. La nave era aerodinámica y especializada, diseñada específicamente para transportar materiales biológicos sensibles entre instalaciones de investigación. Ahí está nuestro transporte, dijo, estudiando los arreglos de seguridad abajo. La alerta de contaminación había reducido el contingente habitual de trabajadores del muelle, pero varios oficiales de seguridad permanecían en sus puestos. ¿Cómo subimos a bordo?, preguntó Niara, su voz tranquila a pesar de la tensión evidente en su postura. Thorne señaló un punto de acceso de mantenimiento cerca del collar de acoplamiento del transbordador.
Ese túnel de servicio conecta directamente con los sistemas ambientales. Durante el prevuelo, ejecutan protocolos de intercambio de atmósfera para asegurar las condiciones adecuadas para los especímenes botánicos. Así que entramos a través de los sistemas de soporte vital. Es estrecho, pero posible. Thorne comprobó el cronograma de preparación del transbordador en una pantalla de estado cercana. Tenemos 20 minutos antes de que comiencen a cargar los especímenes. Descendieron al nivel inferior, sincronizando sus movimientos con las rotaciones de turnos y las transferencias de equipo. El punto de acceso de mantenimiento estaba asegurado con una cerradura básica diseñada más para prevenir accidentes que intrusos, la cual Thorne eludió con facilidad practicada. El túnel de servicio era estrecho, apenas lo suficientemente grande para que pudieran arrastrarse en fila india. Thorne fue primero, navegando de memoria y con la tenue iluminación de emergencia incrustada en el suelo del túnel. Detrás de él, Niara se movía con una agilidad notable a pesar del espacio confinado. Casi llegamos, susurró mientras se acercaban a un cruce donde el túnel se ensanchaba ligeramente. El panel de acceso a los sistemas ambientales del transbordador debería estar justo adelante. Llegaron al panel, que vibraba suavemente con el zumbido de los sistemas activos. Thorne quitó con cuidado los pernos de sujeción, dejándolos a un lado para evitar cualquier ruido. Cuando el panel se soltó, una corriente de aire fresco pasó junto a ellos, la atmósfera especializada que se estaba ciclando a través del transbordador en preparación para los especímenes botánicos. Ahora, dijo Thorne, deslizándose a través de la abertura hacia la cámara de control ambiental del transbordador. Se estiró para ayudar a Niara, sus manos se entrelazaron mientras ella lo seguía al pequeño espacio lleno de equipos. La cámara era estrecha pero desocupada, llena de procesadores de aire y sistemas de regulación atmosférica. Múltiples conductos conducían a diferentes secciones del transbordador, haciendo circular la atmósfera precisamente calibrada por toda la nave. ¿Y ahora qué?, preguntó Niara, su voz apenas audible sobre la maquinaria. Thorne se orientó, recordando la distribución estándar de estos transbordadores especializados. La bodega de carga estará vigilada hasta la partida. Necesitamos un lugar aislado pero seguro. Examinó los diversos conductos, trazando sus rutas mentalmente. Aquí, decidió, señalando un pozo de mantenimiento más grande. Esto debería conectar con el área de almacenamiento secundario, utilizada para equipos, no para especímenes. No lo revisarán tan a fondo. Se movieron con cuidado hacia el pozo, que ascendía en un ángulo pronunciado antes de abrirse a un compartimento tenuemente iluminado. Como Thorne había predicho, contenía estantes de almacenamiento llenos de equipos de mantenimiento y sistemas ambientales de respaldo. Podemos asegurarnos aquí, dijo, examinando el espacio. Una vez que estemos en tránsito, podremos evaluar si es seguro movernos a otro lugar del transbordador. Niara inspeccionó su escondite con ojo experto. ¿Cuánto dura el viaje a la estación perimetral? Aproximadamente 16 horas. Thorne comenzó a despejar un espacio detrás de un gran estante de equipo, creando un área oculta donde podrían esperar. El transbordador es automatizado. Sin tripulación, solo sistemas monitoreando las condiciones de los especímenes. Se instalaron en su escondite. Voces y movimientos se hicieron audibles desde la bodega de carga principal. Los especímenes botánicos estaban siendo cargados, cada unidad de contención cuidadosamente asegurada en soportes especializados. Niara se colocó junto a Thorne en el estrecho espacio, sus cuerpos necesariamente juntos. A pesar de la tensión de su situación, Thorne se encontró agudamente consciente de su proximidad. La fresca presencia de su forma alienígena, el sutil patrón de su respiración, la tenue luminiscencia de su piel a la luz tenue. ¿Qué pasará cuando lleguemos a la estación perimetral?, preguntó ella en voz baja mientras los procedimientos de carga continuaban más allá de su escondite. Es una instalación de investigación independiente, no técnicamente alineada con ninguna entidad política importante. Tienen su propia seguridad, pero son principalmente científicos, no soldados. Thorne ajustó su posición, su hombro presionando contra el de ella. Desde allí, podemos organizar el transporte a los territorios exteriores.
Donde podrían estar los Santian supervivientes, añadió Niara, una nota de esperanza en su voz que no había estado allí antes. Sí. Torne se giró ligeramente para mirarla en el espacio confinado. Niara, si salimos de esta. Cuando salgamos de esta, corrigió ella con una firmeza inesperada. La convicción en su voz despertó algo en él. Admiración, ciertamente, pero también una profundización de la conexión que había estado creciendo entre ellos. Cuando salgamos de esta, enmendó él. ¿Qué pasará después? Entre nosotros, quiero decir. A la tenue luz, sus ojos anillados de plata lo estudiaron con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de los significados superficiales. ¿Necesita haber un patrón fijo?, preguntó. ¿No podemos simplemente respirar juntos y dejar que nuestro camino compartido se revele por sí mismo? La filosofía Santian, en sus palabras, le pareció a Torne profundamente sabia. ¿Así es como tu pueblo aborda las relaciones? Mi pueblo tenía muchos rituales formales, dijo ella, un toque de tristeza tiñendo su voz. Pero la esencia de la conexión siempre fue el aliento compartido entre dos seres. Encontrar la armonía en los espacios donde nuestros patrones se encontraban. Como para demostrarlo, se acercó más, su aliento mezclándose con el de él en el pequeño espacio entre ellos. El simple acto se sintió profundamente íntimo, un compartir más profundo que el mero contacto físico. Me gustaría aprender tu aliento, dijo suavemente, las palabras con un significado cultural que él apenas comenzaba a comprender. Sin dudarlo, Torne respondió. Y yo aprendería el tuyo. Los motores del transbordador se activaron con una baja vibración que resonó a través de la estructura a su alrededor. Se estaban moviendo, liberándose de la estación Celestia y de la persecución que los había unido. Mientras la nave aceleraba hacia el espacio abierto, la mano de Niara encontró la de él en la oscuridad. Dedos frescos entrelazándose con los suyos. No se necesitaron palabras. Su aliento y su tacto comunicaron todo lo que importaba en ese momento de transición. Juntos habían escapado. Juntos enfrentarían lo que les esperaba entre las estrellas. Y en los espacios silenciosos entre respiraciones, algo profundo estaba creciendo. Una conexión que trascendía especies y circunstancias, construida sobre un propósito compartido y una comprensión inesperada. Torne apretó su mano mientras el transbordador los llevaba hacia un futuro incierto. Uno que navegarían, no como rescatador y rescatada, sino como socios iguales en un viaje que ninguno había anticipado, pero que ambos ahora abrazaban.